Uno de los placeres que tenemos es entregar la palabra de Dios. Y cuando entregamos la palabra de Dios, quiero que pensemos en unas cositas antes de entrar en el estudio de la palabra de Dios. En primer lugar, con respecto al predicador. Lo interesante es, cuando predicamos la palabra desde aquí, desde el púlpito, hablamos, entregamos la palabra de Dios, muchas veces se mira al predicador y se dice, como me dijo en los comienzos de mi ministerio, un veterano misionero, no de Palabra de Vida, pero un misionero de Argentina, que fue de grande influencia en el matrimonio nuestro para estar en la obra del Señor, con Mirta, mi esposa. Él me dijo, fui a predicar y al terminar en la iglesia, una anciana, una hermana mayor, me dice, se llama Don Aníbal, qué bien que predica Don Aníbal. Y él me mira y me dice, vos sabés que yo no soy un predicador, yo soy maestro que entrego la palabra, pero no soy un gran predicador. La hermana se confunde. Ella dice, Don Aníbal predica bien, pero la verdad es, la palabra le hace bien. Y yo digo así, es la oración de esta mañana, que no mires al predicador. El predicador es el instrumento. No es quien predica, es quien habla. Y hablamos, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levante bien alto la Biblia. Bien alto, bien alto. Me gusta ver bien alta la palabra de Dios. Y comparta la Biblia con el que justo no la tiene para poder ayudar. La segunda cosa que quiero decir es, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que entender que a veces la palabra de Dios es para enseñar. Dice que toda palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, a veces es que estamos siendo enseñados, pero a veces esa misma enseñanza, para uno que es enseñanza, para otro es corrección, porque ante el espejo de la palabra de Dios se da cuenta que no está respondiendo correctamente con la palabra de Dios. Y entonces cuando se encuentra eso viene el otro efecto de la palabra de Dios. Es redarguir, nos muestra cómo volver a obedecer, cómo volver a ajustarnos a la palabra de Dios. Es como cuando uno se sale del camino y vuelve al camino, corrige el rumbo. Instruir en justicia, hay una diferencia entre la palabra de Dios es útil para enseñar y para instruir. ¿Qué hay en el medio? Redarguir y corregir. Es decir, a veces nosotros vamos a aprender realmente, porque podemos estudiar sin aprender, pero cuando aprendemos realmente, porque aprendemos más de lo que nos dijeron, no, aprendemos más de lo que nos equivocamos que lo que nos dijeron. Aprendemos más de nuestros propios errores que de la enseñanza que hay. Y termino cerrando. El tema que tenemos hoy, que lo espero que lo tomo este tiempo, lo oré para decirlo, prepararlo, puede ser como el taller mecánico. Usted entra al taller mecánico y ve diferentes autos. Ve uno que recién nuevo, que salió de fábrica, está haciendo el primer servicio. Ve otro que es uno mucho más viejo, que va muchas veces al taller por ser viejo. Y hay otros que no son ni nuevos ni viejos, pero realmente están ahí, no porque se rompió algo, sino porque tienen que hacer un servicio para prevenir. Y yo creo que es como el mantenimiento. Muchos de ustedes quizás trabajan en mantenimiento. Mantenimiento hay dos tipos, preventivo y por rotura. Mantenimiento preventivo, se hace algo para prever una rotura. Y la rotura, bueno, se hace algo para solucionar la rotura. Así a veces con la palabra de Dios y con el estudio bíblico. Mi oración es que hoy la palabra de Dios te haga bien, en algún caso sea para enseñar, en otro caso sea para corregir, en otro caso sea para redarguir, primero, para corregir o para instruir en justicia. En algún caso puede ser para prevenir y en otro caso sea porque hay roturas y deben ser tenidas en cuenta. Vamos a orar. En el silencio de tu corazón
Pídele a Dios que te hable, porque vamos a hablar del hombre, pero en especial el hombre en sus relaciones y en especial en el hogar. Padre Dios, te pedimos que esta mañana tú seas la voz. Queremos honrarte a ti. Nos escondemos detrás de la cruz de Cristo para que Cristo sea glorificado, lavados en la sangre de Cristo para recibir tu palabra y que produzca el efecto para bien de nuestras vidas, familias, ministerios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Abran sus Biblias. Este es el manual de Dios. El título del mensaje va a tener reflejo en el hogar, pero el título del mensaje es un andar en armonía. ¿Cómo podemos tener un andar en armonía? Vayamos al libro de Efesios. Quiero mostrarles el contexto de donde vamos a sacar la palabra de Dios. Vamos a ir entre el capítulo 4 y capítulo 5 viendo unas verdades en esta mañana. Presten atención, quiero alimentar con la palabra de Dios un área, no quiero dar opinión, no quiero dar un ejercicio, quiero que sea la palabra de Dios instructiva. Entiendan bien esto. Estaban dos equipos de básquet compitiendo en la final. Estos dos equipos de básquet jugaban una final de cinco partidos. Era muy cerrada la final porque eran muy parejos los equipos. Eran un poco diferentes en su estilo de juegos, pero en lo que hacían habían llegado a la final. Y la competencia no era despareja, era muy pareja, muy cerrada. El primer partido terminó muy cerrado, el segundo partido terminó en overtime, en tiempo extra. El tercer partido terminó en dos dobles, muy cerrados. Llegó el cuarto y estaban 2-2 y estaban jugando a la final. Y uno de los técnicos de estos equipos estaba allí y cuando terminó y perdieron el partido, no les recriminó a los jugadores mucho, pero lo llamó al vestuario y le dijo así: hoy, era de básquetbol, hoy no hemos jugado básquet. Hoy no hemos jugado básquetbol. ¿Cómo si están jugando? Hoy no hemos jugado, por eso perdimos. Entonces quedaban 3 días para el último partido y hizo lo siguiente, tomó unos DVD, en aquel tiempo eran videos, ¿se acuerdan los cassettes de videos? Y fue y buscó el video que se llamaba el ABC del básquetbol. Y es todo una historia, un relato en videos y en demostraciones de los fundamentos del básquetbol, pero para cada jugador en cada una de sus posiciones. Es más fácil que el fútbol porque son 5 jugadores, pero es más difícil unir 5 jugadores que 11 en fútbol. Entonces, cada uno tiene que saber bien. Y lo que hizo es, les hizo mirar a cada jugador el ABC del básquetbol y a cada jugador le hizo mirar exactamente su función, cómo es su función. Y después de mirarlo 1 y 2 veces, lo llevó al gimnasio y los puso con distintos asistentes a trabajar los movimientos del cuerpo, lo que es el ABC del básquetbol, hasta llegar a formar los ejercicios del ABC del básquetbol para trabajar en grupos, y no le habló de mucha estrategia. Y le habló, quiero que el último partido juguemos básquetbol. Y lo juguemos respetando el ABC del básquetbol. Entraron a la cancha y ganaron. Esta mañana es el ABC de la armonía en el hogar. El rol y la responsabilidad del hombre. ¿Cuántos son casados aquí? Muy bien. Hay algunos que no. La idea es aprender a cómo es el hombre en la sociedad, en la iglesia y en el hogar. En la creación Dios colocó al hombre con un rol importantísimo. Dios creó al hombre, lo formó a su propia imagen. Y el rol que lo puso en la creación,
Pero se dio cuenta que el hombre, ¿qué pasa? Que dijo, estaba solo, no puede estar solo. Le traeré una ayuda idónea para él. Y tomó del mismo hombre las costillitas. Y ahí formó una broma. Las mujeres existen porque el hombre estaba dormido. Lo agarraron dormido. Bueno, pero esa es aparte. Ese es un... Pero viene el otro lado de la moneda, muchachos. Cuando le trajo la mujer al hombre, el hombre dijo, ¡wow! ¡Wow! Pero ahí está el cuadro del hombre en la creación, de la mujer en la creación, la constitución del hogar. Es el mayor deseo de Dios. La primera institución que existió en el mundo es el hogar. Antes que Israel, antes que la iglesia, la esencia clave es el hogar. Ahora, mi Señor está hablando de la mujer, a las mujeres. Yo creo que ustedes tienen que estar agradecidos que está este retiro de las mujeres, porque les van a venir con mucha dulzura, me parece. Por lo menos espero. Cuidado de tratar bien y reconocerles y decirle, mujer, ¿qué te pasa? Estás mejor que nunca. ¿Qué te está sucediendo? A los que tienen su mujer aquí, en el retiro. Bueno, pero no quiero tomar mucho tiempo más para ir a la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta, caballeros, vamos a hablar este concepto de hombre a hombre, que si no hacemos bien las cosas como hombres en la sociedad, en el trabajo, en el mundo secular, en el hogar primariamente, las cosas no van a ir bien. Y Dios en su manual nos da en su palabra la instrucción para que nos vaya bien. El énfasis está en Josué 1:8 que dice así, nunca se aparte de tu boca, nunca. La palabra es absoluta. No separes tus decisiones, tu estilo de vida, tu acción como hombre. Voy a hablarlo en ese énfasis esta mañana. Vamos a enfatizarlo así. Como hombre, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. Entonces debes decir algo, que cuando en la vida, y eso me lo he dicho a mí, algo no me va bien, yo tengo que decirme, algo no presté atención a la palabra de Dios. Caballeros, un hombre que no conoce la Biblia es un hogar que no conoce la Biblia. Un hombre que no conoce la Biblia es un hombre que no tiene respuesta de Dios para el hogar. Un hombre que no entiende la palabra de Dios, no le da importancia al conocimiento de la palabra de Dios, hace de hijos y de esposa que no tienen rumbo y luz. Cuidado de echarle la culpa a la iglesia y al pastorado y al liderazgo de los problemas que pueden suceder en el hogar. Es porque la iglesia no tiene esto, porque el pastor no hace esto, porque esto lo he escuchado por muchos lados. No, señores. El hogar está establecido para que la palabra de Dios gobierne. Cuando uno se une en matrimonio, y digo esto, ajustarse a la palabra de Dios es tener un matrimonio constituido ante Dios y ante la ley. Y hacer posible que esto se cumpla. Y quiero decir que el diablo ha lastimado mucho al hombre y a la mujer, deteriorando los valores del hogar en la sociedad. Y ha ganado mucha ventaja y ha producido mucha tristeza. Y quizás al tocar esto puede ser que en esta mañana
te produzca dolor, porque ha habido una herida en tu interior, porque tus padres quizás vivieron una separación, o que vos fuiste parte de una separación. No queremos lastimar, queremos ser aceite con el Espíritu y la palabra de Dios. Pero debemos entender que si no la ajustamos a la Biblia y a la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es el centro, no nos van a salir bien las cosas. ¿Se pueden solucionar conflictos? Todos los conflictos los puede solucionar Dios. Cuando no lo logramos es porque hay algo del hombre que lo impide para que Dios actúe. Y acá estamos en Efesios capítulo 4. Justamente el libro de Efesios, un poquito del contexto para entender el valor del texto. El libro de Efesios se habla de la iglesia, pero el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo. No, en las epístolas pastorales habla como la iglesia congregacional. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito habla como iglesia congregacional, como local, como entidad, asamblea de hermanos. Aquí en Efesios se habla como cuerpo de Cristo. Los primeros 3 capítulos de Efesios se habla de la posición de la iglesia, del creyente en Cristo Jesús como individuo, de la iglesia en general. Y los 3 últimos capítulos es de las prácticas. La práctica de los creyentes. Yo no sé cómo tienen divididos sus capítulos ahí, pero si usted pone los ojos en la Biblia, le voy a indicar algo rápidamente. Comenzando en el capítulo 4, dice la práctica de los creyentes. El concepto del tema de hoy es andar en armonía en las relaciones humanas. Y aquí vienen las áreas de relaciones en las cuales tenemos que tener armonía. Es un pantallazo para el contexto escritural. La práctica de los creyentes. Del capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, es con relación a otros creyentes. ¿Cómo es la relación del creyente con otro creyente? Del versículo 7 hasta el versículo 16 es con relación a los dones del Espíritu y el funcionamiento de cada capacidad dentro del cuerpo de Cristo. Desde el versículo 17 al final del capítulo 4 es en relación a la vida anterior, cómo tratamos nuestro pasado. Hay instrucción bíblica para tener en relación a nuestro pasado perdonado y no arrastrar cosas del viejo pasado. Cómo cambiar el pasado que hemos tenido por una nueva vida que tenemos en Cristo. Comenzando el capítulo 5, comienza con relación al mal y habla ahí de una variedad de aspectos en los cuales se debe manifestar el fruto del Espíritu y no en las obras que pueden haber de la carne. En el versículo 10, eso va del 1 al 17, del versículo 18 es con relación al Espíritu Santo. Pero justo en el versículo 22 comienza en relación a la vida de familia. Y va hasta el capítulo 6, versículo 4. En el primer momento del capítulo 5 habla del matrimonio y en el capítulo 6 de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Para luego seguir con relación a la vida secular y de trabajo, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Entonces, ahí está en relación a los amos, a los empleados, los esclavos, como dice en el contexto escritural. En medio de ese contexto de relaciones, para saber andar en armonía, vamos a enfocarlos en conceptos básicos, en ABC, cómo puede ser esa armonía en el hogar. Pero el rol principal de esto es que Dios actúe en el hombre para que el hombre pueda dirigir esto y ministrar en el hogar. Comenzamos la lectura bíblica en el capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En este momento quiero que vean un poco el contexto del andar. Tienen ahí su Biblia, por favor, pasemos por la Biblia un poquito. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Ruego que andéis como es digno. Aquí sigue en el versículo 17 del mismo capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles.
El concepto es no andar como los otros que andan en desconocimiento de la ley de Dios. El pueblo de Israel tenía la ley de Dios, conocían a Dios, tenían los principios de Dios. Los gentiles no lo tenían. Estaban sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y vino el evangelio a los gentiles. Pero dice en este contexto, no andar como los que anduvieron sin la ley de Dios, sin el gobierno y la dirección de Dios. Y acá en el capítulo 5, versículo 15, va a marcar claramente con diligencia, no como necios, sino como sabios. Y sabios tienen el entendimiento que conocen la mente de Dios, conoce el corazón de Dios, conoce la voluntad de Dios. Sabio podría definirse sencillamente de esta manera. Alguien que ve las cosas y actúa según el punto de vista de Dios. El necio es el que desconoce el punto de vista de Dios, en los aspectos y los enfoques que Dios tiene. Y aquí está justamente una advertencia. Mirad pues con diligencia, con mucha atención, cómo debemos andar. Y en ese contexto quiero hablar de ese andar en armonía. Sigamos en el capítulo 5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendidos de lo que es el pensamiento de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios quiere que le agrademos. Y en el 18 dice, no os embriaguéis con vino, el vino que controla al alcohólico, al borracho, que lo anula en su personalidad y lo transforma en otro carácter y persona, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y aquí es la relación con el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu. Como controla el vino, no seáis controlados como el vino. Que el Espíritu Santo domine, controle, tome todo vuestro ser, gobierne vuestro ser. Y es una obediencia y un sometimiento. Es una rendición a la acción de Dios en mi vida. Y termina esto reflejándose en la reproducción de lo que somos en otros. Para tener este andar en armonía, es requerimiento que el Espíritu Santo gobierne en nosotros. El asunto es así. Si no conocemos la palabra de Dios, el Espíritu no tendrá cómo dirigirnos. Si tenemos la palabra de Dios, el Espíritu tendrá cómo dirigirnos. Cuando yo me someto y obedezco a la palabra de Dios por sobre todas las cosas, y amo a Dios por sobre todas las cosas, y mi prioridad y mi relación personal con Dios, esto hace que tenga un carácter que se va a reproducir en otros. Sencillamente, en el versículo 19 podríamos decirlo así, hablando con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si hay un hombre en el hogar con esta actitud, tendrá una comunicación eficaz en el hogar. En el versículo 20 dice, dando gracias siempre a Dios, contentamiento en el hogar. Si hay uno que tiene comunicación eficaz, si tiene contentamiento entusiasta, ve los problemas, las dificultades y trata de mostrar lo que en todo está Dios y que tenemos que estar, como dice la Biblia, gozosos en medio de las pruebas, para tener luego, sometidos unos a otros, en el temor del Señor, compromiso ejemplar. Y digo compromiso ejemplar porque en la vida, en el hogar, reproducimos según lo que somos, según nuestro género. Si hay control del Espíritu, el Espíritu de Dios gobernará tu vida, tu esposa y tus hijos. Quiero decirte que ahí tenemos que ser como Cristo. Dice el versículo 22, y aquí está el ABC. Este pasaje se lee en los matrimonios, muchas veces, en la celebración de matrimonios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Es el deber que está instruyendo mi esposa en este tiempo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Observen la expresión del versículo 23, así como Cristo. Versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Segunda parte 24, así también las casadas. El modelo es Cristo. Si seguimos más adelante, en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y aquí está el tremendo punto que algunos llaman el secreto para el hogar. Ahora, les voy a decir así, bien clarito, para que no haya confusión. ¿Entienden cuál es el secreto para el hogar? ¿Entienden al leer aquí la palabra de Dios cuál es el secreto para tu vida y para tu hogar, para tu rol como hombre en la sociedad y en el hogar? La conclusión es esta. El secreto es que no hay secreto. El secreto es que no hay secreto, está todo aquí. Y el cuadro es maravilloso. Cristo y la iglesia y Cristo. Así también, así también, así también, así también, como esto, como esto, como esto, como esto. Y en esa instrucción entra la armonía para el hogar. Así como está la armonía de Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo, así debe ser también entre el hombre y la mujer en el hogar. 4 aplicaciones prácticas de esto, que te puedas llevar bien clarito. ¿Cristo qué es para la iglesia? Profeta, sacerdote, rey, príncipe de paz. ¿Lo puedes grabar? Profeta, sacerdote, rey, príncipe de paz. ¿Lo puedes repetir conmigo? Profeta, sacerdote, rey, príncipe de paz. Otra vez, profeta, sacerdote, rey, príncipe de paz. Profeta, trae la palabra de Dios. Sacerdote, lidera la intercesión frente a Dios. Conduce todos para adorar y honrar a Dios. Rey, gobierna con la autoridad de la palabra de Dios. Príncipe de paz, ¿por qué lo elegimos este título, entre otros títulos? Soluciona los conflictos. Queridos, cuando hay una pelea entre matrimonios, no tienes que esperar a tu esposa que venga a pedirte perdón o que venga a hablarte del problema. Lo que tienes que hacer, ¿sabe lo que es? Sencillamente, ser el que firmas el tratado de paz, iniciador del convenio de paz. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que significa? No tenés ganas de hablar, ella no tiene ganas de hablar contigo más, están molestos, afectados, disgustados, se quiere cada uno ir a dormir y esconderse en el sueño. La Biblia dice, llamala y le decís sencillamente, te amo, vamos a orar y buscar ayuda de Dios. Eso es ser príncipe de paz, el que firma el tratado de paz en medio de los conflictos. El tiempo se voló. Parece mentira, ya está que termina. Habría mucho más que decir, pero quiero darles 4 aplicaciones del amor. Hablé de 4 funciones. Profeta, ¿qué más? Sacerdote. Profeta, trae la palabra de Dios, conoce la Biblia, tráela. Sacerdote,
lleva a la adoración y la glorificación a Dios. Rey gobierna con los principios de la palabra de Dios. Príncipe de paz resuelve con la palabra de Dios los conflictos. Pero dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. 4 aplicaciones del amor de Cristo. El primero es un amor muy particular de Cristo, es el amor sacrificial. Amar implica sacrificio. Dar es amor. El dar implica sacrificio. Sacrifica tu yo, sacrifica tu orgullo, sacrifícate ante el altar de Dios como sacrificio vivo, entregando todos los derechos y la voluntad a Dios. Vive para honrar a Dios. No ten dominio propio sobre la carne por la obra del Espíritu y tu palabra. No actúes como la televisión en las novelas, las películas que hablan de amor, que simplemente es un amor de afectos, pero sin principios, sin autoridad, sacrificial. Permítame contarle una historia nuestra, de mi hogar, de mi matrimonio. Muchas veces cuando viajamos en el auto, vivimos en Monte, tenemos 1 hora y media, a veces hablamos de tema y terminamos un poco enfrentados en los puntos de vista, unos con otros, enfrentados. Un día estuve en una conferencia, hace muchos años atrás, y el orador hablaba del amor que debe tener el esposo para la esposa, así como Cristo. Y entonces dice, ¿podés tener un impulso de dentro tuyo por algo que sucedió, como de partir un palo en la cabeza? No lo hagas. Paréntesis. Dios no nos llamó a golpear mujeres, ni con la boca, ni con las manos, ni con el cuerpo. La Biblia dice en 1 Pedro que debemos tratarla como vaso frágil. Y muchas veces tenemos que pedir perdón a Dios porque hemos hecho un maltrato. Bueno, este orador decía, pero tenés el impulso como de pegar un palazo en la cabeza. Contrólate. Ámala, ámala, ámala. Recordá, como Cristo a la iglesia, que recibió toda la carga de la culpa del pecado y se sacrificó por todo el pecado de todo el mundo y de la iglesia. Con su propia sangre la redimió. Pagó Él. Ámala. Entonces estamos yendo en el viaje y la temperatura sube, no del auto, ¿no? O sea, nuestra temperatura sube. Y empieza a haber un poco de conflicto de comunicación, llamémoslo. ¿Entiendes lo que es un conflicto de comunicación? Pelea. Eso es lo que es. Y en un momento hace silencio y decís, no, esto no puedo ser príncipe de paz, no puedo seguir en este camino, vamos a terminar mal. Y yo empiezo a decir, se hace un silencio porque quedamos molestos los dos. Y manejando empiezo, suavecito. Ámala, 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 ámala. Y te terminas riendo. Ámala. Sacrificial como Cristo. Renuncia a tu yo. Segunda aplicación de este amor. Amor purificador. Dice que la va a presentar para purificarla. Tenemos que cuidar a nuestras esposas de no llevarlas a caer en la carne y en el pecado, sino a librarles de la tentación y del pecado. Y nosotros podemos llegar a ser una fuente de irritación para ella. Purificador. Santo, 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 cantamos recién. Me emocionó la canción porque era justo el punto este. Él cargó sus culpas por mí. Queridos, así amó Cristo a nosotros, así tenemos que amar nosotros a nuestras esposas, así como Cristo. El tercer amor es un amor solícito, que está pronto para sustentar, para cuidar, para proteger, para escuchar. Se dice que cuando uno llega a casa a la noche y se acuesta, ahí en la almohada, en la cama, o se sienta en el sofá, no quiere escuchar más nada. Y la esposa está esperando todo el día para tener justo en ese momento
la conversación que tenemos que tener o que quiere tener. Y vos decís, ¿por qué no hablamos mañana? No, ella quiere hablar a la noche. Cuando vos ya no tenés más espacio para escuchar, quiere escuchar. Un amor solícito para hacer ¿qué? Oídos, protección y cuidado. Por último, amor inquebrantable. Lo digo en una sola frase. Fidelidad. Varones, miren a Dios, no me miren a mí. Dios lo dice, sé santo como yo soy santo. Sé santo en toda manera de vivir. Amor inquebrantable, ¿sabe lo que significa? Fidelidad con tus ojos. Fidelidad con tus ojos. Nosotros tenemos como hombres la inclinación y el atractivo que la figura femenina de un cuerpo entra en los ojos para apelar a nuestra concupiscencia y crear fantasías en la mente de tentaciones y pecados de inmoralidad. Y la Biblia lo dijo el Señor Jesucristo mismo. Un amor inquebrantable es un amor de fidelidad en los ojos. Cuando nos casamos con Mirta, por nuestro aconsejamiento matrimonio que nos aconsejó, hicimos una promesa de ser fieles hasta con la mirada. Y ser fiel con la mirada significa no permitirme pensamientos de la mujer del prójimo. La Biblia dice que aquel que codició la mujer del prójimo, miró y codició, ¿qué dice? Adulteró. Quebró el pacto de fidelidad que había prometido. Hombre, estás en el taller mecánico de Dios. En esta mañana, la palabra es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En algún caso va a ser preventivo y de mantenimiento, para que no te vaya mal. Y en otro caso va a ser para corregir. El aspecto práctico de este estudio significaría así: si crees que en algo le estás fallando a Dios en esto, pídele perdón a Dios. Y el segundo consejo es, busca a alguien de tu confianza, ábrete con él y busca ayuda, porque puede ser un día muy tarde. Puede ser muy tarde. Siempre hay tiempo para corregir lo que no está agradando a Dios. Vamos a orar. Cada cabeza.